Hola, hola amantes del amigurumi, hoy vamos a hacer estos llaveros de búho. Vamos a utilizar una aguja de 2.5, agujita lanera, un ojito nada más, tijera, un arito para el llavero y los hilos del color que vayan a utilizar. En este caso lo voy a hacer amarillo clarito. Para los ojos voy a utilizar solo un poco de negro, los detallitos en color naranja y verde, y blanco para el contorno de los ojos. Con este color blanco vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y dentro de él vamos a hacer 7 puntos bajos. Acá vamos por el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y el último. Acomodamos los hilitos y cerramos. Para la segunda y última vuelta vamos a hacer 7 aumentos. Al finalizar esta vuelta vamos a hacer un punto deslizado, rematamos y dejamos suficiente hilo para coser al cuerpo más adelante. De esto vamos a hacer otro exactamente igual. Hacemos 2 tejidos de estos iguales para coser al cuerpo posteriormente y allí es donde vamos a insertar nuestro ojito. Para el cuerpo comienzo con el hilo amarillo claro y en la primera vuelta vamos a hacer un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. Vamos con 1, 2, 3 puntos bajos, 4, 5 y 6. Arreglamos nuestro hilito, alamos y el puntito deslizado que siempre hacemos en las primeras vueltas cuando utilizamos un anillo mágico. En la vuelta número 2 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y 2 aumentos dobles. Aquí hacemos un punto bajo, el primer aumento doble, que son 3 puntos en el mismo punto, 2, 3, nuevamente un aumento doble en el siguiente punto, hacemos 1, 2 y 3 y repetimos la secuencia. Un punto bajo, primer aumento doble, 1, 2 y el tercer puntito en el mismo punto, nuevamente en el siguiente 1, 2, 3 y hemos terminado esta ronda con 14 puntos. Para la vuelta número 3 comenzamos haciendo 3 puntos bajos. 1, 2, 3, seguido de 3 aumentos. Vamos por el primer aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Segundo aumento. Tercer aumento. Ahora hacemos 4 puntos bajos. 1, 2,
3, 4, 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un punto bajo y finalizamos la ronda. En este momento tenemos 20 puntos en nuestro tejido. Para la vuelta número 4 hacemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, seguido de 3 aumentos. 1, 2, 3, ahora 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora 3 aumentos. El primero, segundo aumento, tercero, para finalizar hacemos 3 puntos bajos y terminamos esta vuelta con 26 puntos. Para la vuelta número 5 comenzamos haciendo 5 puntos bajos. Acabamos con el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, seguidamente un aumento. Ahora vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 2 veces. Un punto bajo, un aumento. Volvemos, un punto bajo y un aumento. Ahora hacemos 8 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos con un aumento. Nuevamente una secuencia de un punto bajo y un aumento 2 veces. Un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento y finalizamos con 3 puntos bajos. Al finalizar esta vuelta tendremos 32 puntos en total. Desde la vuelta 6 hasta la 12 vamos a hacer solo punto sobre punto sin aumentos ni disminuciones. 32 puntos que nos quedaron de la vuelta anterior. Puedes marcar en la vuelta número 11 los puntos 18 y 19. Este será el centro de la cabeza y se puede usar como referencia para bordar el pico. Lo marcas y lo dejas ahí como una guía para más adelante organizar la cara. Para la vuelta número 13 vamos a hacer 10 puntos bajos. Vamos por el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo
seguido de una disminución. Ahora hacemos 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y una disminución nuevamente. Nos quedarán 4 puntitos bajos que los hacemos y terminamos esta vuelta con 30 puntos. En la vuelta número 14 vamos a hacer 14 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos, una disminución y 8 puntos bajos al final. Cuando terminamos esta ronda tendremos 28 puntos en total. En la vuelta número 15 vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución, 18 puntos bajos y una disminución, finalizando la ronda con 26 puntos bajos. En la vuelta número 16 hacemos 3 puntos bajos, una disminución, 11 puntos bajos, una disminución y 8 puntos bajos, finalizando la ronda con 24 puntos. Y así va quedando nuestro cuerpito. Recordemos que nuestro tejido va a variar un poco dependiendo de las puntadas que estemos utilizando, pero siempre debemos unir dejando los puntos más largos de extremo a extremo. Acá podemos utilizar la guía que teníamos anteriormente. En el centro de la cara vamos a marcar y allí es donde vamos a bordar el pico. Los ojos van a un lado y al otro, ubicándose 2 puntitos desde la parte de arriba. De esta forma dejamos 2 puntitos arriba y ubicamos nuestros ojitos a los lados de donde tenemos marcado para bordar el pico. En uno de estos tejidos vamos a ubicar el ojito de seguridad. Recuerden que vamos a utilizar uno solo.
El pico lo vamos a bordar donde teníamos marcado anteriormente, agarrando solo una puntada de la parte de abajo y dos de la parte de arriba. Para bordar el otro ojo lo vamos a hacer con un hilo más fino para que nos quede más estético. En este caso, como yo estoy utilizando un hilo 8/6, le voy a quitar unas hebritas. Enhebramos la agujita lanera y vamos a sacar una puntada desde el centro del ojo y metemos hacia el extremo opuesto de esta manera. Por allí hacia atrás. Luego entramos nuevamente por el mismo lugar y hacemos el mismo procedimiento pero colocando el hilo un poquito más abajo. Y el mismo procedimiento hacia la parte de arriba. El hilo con el que empezamos y con el que terminamos los vamos a atar en un nudo por la parte de adentro. Al finalizar la cara vamos a agarrar nuestro ganchillo nuevamente y vamos a hacer unas puntaditas desde donde quedamos hacia el extremo de la cara para poder unir la parte de atrás con la parte de adelante del cuerpo. Esto va a variar dependiendo del tipo de puntadas que estemos utilizando. A mí me quedó de esta manera y me voy a desplazar con puntos bajos hacia el extremo de la cara. Ya que nos encontramos ubicados en un extremo de la cara, vamos a aprovechar para rellenar. Este es el último momento que tenemos para rellenar el cuerpo, antes de cerrar. Para unir el cuerpo, vamos a meter el ganchillo por la cadena delantera y luego por la cadena trasera. Jalamos nuestro hilo y cerramos en punto bajo. Nuevamente, cadenita delantera trasera, jalamos hebrita y cerramos en puntos bajos. De esta manera hacemos hasta finalizar. Ya que hayamos terminado, hacemos punto bajo y rematamos. Cortamos nuestro hilito y vamos a dejar solo hilo suficiente para colocar en la cadenita del llavero. Si la cadenita que tú tienes es un poco más fácil para abrir y prensar en el cuerpo, no es necesario dejar el hilo. En ese caso solamente lo perdemos. Para hacer las alas vamos a subir con 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí nos regresamos dejando el primer puntito, pasamos al siguiente y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. En el punto número 4 vamos a hacer un aumento.
2 puntitos en el mismo punto, 1 y 2, y en el último punto vamos a hacer 6 puntos bajos en el mismo punto. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a regresarnos del otro lado, comenzando con un aumento. Luego hacemos 6 puntitos, 6 puntos bajos, así como en la vuelta anterior. 1, 2, 3. Mientras tanto estoy perdiendo el hilito que me quedó del inicio. Al finalizar vamos a hacer un punto deslizado. Aquí lo iba a hacer con el mismo color, pero me acordé que tengo que hacer cambio y por eso lo deshice. Buscamos el otro color que vamos a utilizar para las alitas. Yo estoy usando verde y naranja. Entonces entro y finalizo con el siguiente color. En este caso va a ser el naranja. Y cierro mi puntadita, mi punto deslizado. Ahora voy a seguir tejiendo con el color naranja. Comienzo haciendo 5 puntos bajos. Vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos un aumento. Un punto bajo. Repetimos un aumento. Un punto bajo. Un aumento y un punto bajo nuevamente. Y finalizamos solo con puntos bajos. Al finalizar hacemos un punto deslizado. Rematamos dejando hebrita para coser al cuerpo. El hilo verde con el que estábamos tejiendo al inicio lo vamos a cortar y vamos a hacer un nudito con el hilo verde que acabamos de cortar y el naranja que ingresamos. Apretamos bien y cortamos pequeño. De estas alitas vamos a hacer 2 y las vamos a colocar a los lados de esta manera. Para la parte de arriba vamos a cortar 3 hebras de cada color. Lo vamos a colocar de esta manera. Cortamos 3 verdes y 3 naranjas. Metemos nuestro ganchillo de esa manera y vamos a ir sacando de 2 en 2 o como se nos haga más fácil. Ya teniendo las hebritas posicionadas, tenemos que hacer una vueltita. Para eso me voy a ayudar del ganchillo. Agarro una de cada color, lo paso por detrás y aquí adelante lo halo. Pasé una naranja por una verde y solamente halamos esas dos.
para acomodar las hebritas. Luego solamente nos queda cortar en la parte de arriba y ya tenemos esa decoración. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Y este es el resultado final de los llaveritos. Hice 3 para tener de muestra de diferentes colores. Espero que haya sido de tu agrado. Gracias por acompañarme hasta el final del tutorial y nos vemos en un próximo proyecto.